finalizar la ronda de intervenciones. El siguiente ponente es don Miquel Gorriti Bontig. El señor Gorriti es doctor en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones por la Universidad de Deusto. Lleva más de 3 décadas ejerciendo puestos de dirección de recursos humanos y de modernización administrativa, liderando proyectos innovadores en la Academia de Policía Vasca, en la Oficina para la Modernización de la Administración y como responsable de recursos humanos en función pública del Gobierno vasco. El señor Gorriti se encuentra hoy aquí para hablarnos principalmente de su experiencia en el estudio de sistemas alternativos de selección de personal mediante diferentes metodologías y su relación con las nuevas competencias. Cuando quiera. Buenos días a todos y a todas. Gracias al Cabildo, gracias a Maribel, gracias a Fernando, a José Luis, por haberme invitado y darme la oportunidad de contarles a ustedes algunas cosas relativas a evidencias respecto de los procesos selectivos, a evidencias basadas en estudios importantes y a alternativas que podemos tener sobre cómo actuar o tener algunas posibilidades de variación en los procesos selectivos que tenemos. Bueno, la ponencia es técnica, yo la mandé para que ustedes la tuvieran, para que pudieran los datos que hay aquí, tenerlos, leerlos y yo no centrarme en ellos y hablarles a ustedes desde un punto de vista más general o de criterio que considero que es lo más importante. Sé que es una ponencia difícil, tienen toda mi solidaridad los que lo hayan intentado a solas, pero vamos a ver si conseguimos avanzar en ello. Bueno, primero, cuando se plantea un proceso selectivo, cualquiera que sea, tengan ustedes en cuenta que siempre hay una predicción. Se hace una predicción de que alguien hará un trabajo de una determinada manera, porque si no, no habría razones por las cuales unos entran y otros no. Entonces, el acto o la nota que a alguien se le pone en un proceso selectivo es la nota de una predicción. Pero claro, esto es ser eficaz. Pero además en la administración pública, bueno, y en otros ámbitos también, pero en la administración pública estos son bastante sensibles, hay que ser igualitario, es decir, que personas con las mismas posibilidades tengan las mismas probabilidades. Luego, los criterios de éxito de esta predicción son, el primero, que no haya falsos positivos o falsos negativos, que nadie que debería estar dentro esté fuera y que nadie esté fuera que debería estar dentro, ¿vale? Este es uno de los criterios de la eficacia. Y de la igualdad, personas con las mismas posibilidades tengan las mismas probabilidades. Pero cuidado, en la salida, no en la llegada, porque si no hubiese circunstancias de diferencia en cómo la gente se comporta, los de recursos humanos no tendríamos nada que hacer. Es decir, los de recursos humanos somos gestores de la diferencia. Y la variación de las respuestas a las pruebas en los procesos selectivos es lo que a nosotros, los psicólogos del trabajo, nos genera la varianza, que es con lo que nosotros trabajamos. ¿De acuerdo? Luego, igualdad en el origen, no igualdad en el final. Discriminación en el final, no discriminación en el origen. ¿Vale? Esto es una idea importante. ¿Cuáles son los modelos de predicción? Tenemos dos, fundamentalmente. El deductivo, que es el de porque tiene determinadas características la persona, predecimos que hará de determinada manera. ¿Vale? Esto es lo que se exige, es un perfil. Es decir, unas determinadas características de las personas, las cuales las medimos y predicen que harán de una determinada manera. Otro modelo es el de generalización. Generalizamos porque lo ha hecho antes, lo ha hecho bien y lo hace frecuentemente. Luego, si lo ha hecho bien, lo ha hecho frecuentemente y lo hace bien, generalizamos a que lo volverá a hacer de esa manera. Estos dos modelos son muy importantes. Por ejemplo, en las famosas ofertas públicas de empleo que tenemos nosotros cuando una tasa de interinidad que tenemos de un 35%, tenemos un 35% de interinos, gente que lleva, como ha dicho Carles, muchos años trabajando de interinos, esa gente tiene ya destrezas. ¿Cuál de los dos modelos tenemos que escoger a la hora de hacer el proceso selectivo? Probablemente el segundo para ser eficaz, pero hoy la gente que está fuera y quiere ser funcionaria y te dice que el 23.2 de la Constitución dice que tenemos derecho todos a acceder en igualdad de condiciones, ahí lo dejo. Lo digo porque este va a ser un lío tremendo. Aunque los criterios por los cuales se usa uno u otro es en función de la cantidad de información que tenemos de los candidatos y en función de la coyuntura. El otro día yo estaba en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, en un tribunal de policía vasca, y había 2.600 personas a las cuales no les podemos utilizar una técnica de porque hizo, hará, porque es imposible.
Tenemos que utilizar unas pruebas de por qué tiene, hará. ¿De acuerdo? Luego este también es otro condicionante de qué modelo usamos. ¿Qué es lo que hay que predecir? Pues siempre el desempeño. El objeto de la predicción es el desempeño. Bien sea en tarea, que es lo que entendemos normalmente por desempeño, bien sea en contexto, que son aquellas actuaciones, aquellas conductas laborales que favorecen o dificultan el desempeño de la tarea, y también el desempeño en formación, si es que nuestro proceso selectivo, después de haber pasado las pruebas, tiene una parte en la que hay formación y esa formación es selectiva, como también ha dicho Carles. Bien, este concepto es fundamental. Ya quédense con este de aquí. Mayor de 31, 0,31. Quédense con eso porque el resto de la ponencia les va a hacer falta tener ese dato. ¿De acuerdo? ¿Qué es validez? ¿Cuándo un proceso de selección es válido? Pues cuando se comprueba que la predicción ha ocurrido. ¿Cómo comprobamos que la predicción ha ocurrido? Midiendo el desempeño. Midiendo cómo lo hace. Alguien que predijimos que haría, hay que medir cómo lo hace para saber si lo que predijimos se ha cumplido. Y ustedes me dirán, en las administraciones públicas españolas en muy pocos sitios se hace evaluación del desempeño. ¿Eso significa que la mayor parte de los procesos selectivos no están comprobados, no están validados? Pues sí. Es decir, la mayor parte de los procesos selectivos que no han iniciado procesos de comprobación de la predicción no son técnicamente válidos. Lo cual no significa que no hayan seleccionado bien, es que no está probado que el sistema sea así. Este es un gran déficit que tenemos. Bien, ¿cuál es el procedimiento por el cual se comprueba la validez de un proceso? Porque hay una correlación entre las puntuaciones de las pruebas de la OPE, por ejemplo, y las puntuaciones del desempeño. Este es. Vean, ustedes aquí tienen el trabajador que tiene variables que son las pruebas de la OPE y pasa un tiempo y hace. ¿De acuerdo? Entonces, los datos de las pruebas y los datos del desempeño hay que ver si covarían. Y mediante esa covariación se puede hacer una fórmula que mi amigo Jorge le llama el algoritmo, pero esto es el resultado de una ecuación de regresión sencilla, que lo que hace es medir que el constructo éxito, eficacia en el desempeño tiene una manifestación en el trabajador y una manifestación en el propio desempeño. Para que lo vean gráficamente, cada punto que va a aparecer ahora en este gráfico es el resultado de una persona, ¿vale? Cada persona tiene una puntuación en el eje de abscisas, que son las no pruebas, y tiene una puntuación en el desempeño, que es el resultado en su evaluación de desempeño. Cuanto más disperso es en los puntos, más alejados de la recta, ven ustedes que la correlación es más baja. Por eso les he dicho que se quedaran con el 0,31, porque el 0,31 significa que empieza a ser válido. ¿De acuerdo? La correlación también puede ir al otro lado, puede ir hacia abajo, puede ser alto puntuación en una OPE, baja puntuación en desempeño, lo cual significa que es válido al revés. Es decir, que saca muy buena nota, es muy malo en el desempeño. Esto no nos interesa. Nos interesa la validez, la otra, la de alto en puntuación de selección, alta predicción. Ven, cuando se juntan todos en una recta, la correlación es altísima. Esta es nuestra pretensión. Es imposible. Teóricamente es imposible. Pero pasar de 0,31 es suficiente y fíjense que ya hay dispersión al 0,31. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros pretendemos. Es decir, demostrar ante cualquiera que nuestro proceso selectivo tiene una evidencia empírica de validez. Que esto es trascendente, porque ante un juez podemos decirle, yo he comprobado que el sistema con el cual selecciono está aprobado. ¿De acuerdo? Sin evaluación de desempeño no se puede. En el Gobierno vasco lo hemos intentado, estamos en ello, hay un proyecto que se llama Valida, que se han utilizado los datos de las ofertas públicas de empleo de hace 3 años, con un instrumento de evaluación del desempeño, que hemos tenido problemas porque todos los evaluadores eran benevolentes, y les decíamos, por favor, hay que discriminar, les hicimos respuestas forzadas, pero hemos hecho un proceso de validez. Y también, ahora bien eso de vengo a hablar de mi libro, también publicamos una guía sobre cómo validar los procesos de acceso a la función pública. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es un perfil? Pues un perfil es un sistema de predictores. ¿Y por qué digo sistema de predictores? Porque hay determinados contenidos que se necesitan. Por ejemplo, el primer
componente del perfil es la aptitud. La aptitud es la capacidad de aprender y adaptarse. La aptitud de las aptitudes es la inteligencia. En esta ponencia la inteligencia es muy importante desde el punto de vista selectivo y cada vez más. El segundo es el conocimiento, que es saber, que es el conocimiento declarativo, que es el que empollas, ¿de acuerdo? Este es el conocimiento, normalmente en esto están basadas la gran mayoría de las oposiciones en la administración. Luego está el saber hacer, que es aptitud, conocimiento, tiempo de destreza. Es saber hacer, es la destreza. La forma estandarizada de resolver un problema es la destreza. Si la forma de resolver un problema no está estandarizado, es la inteligencia. ¿De acuerdo? Pero fíjense que estos tres van juntos y aquí hay una raya. Porque yo puedo ser muy listo, saber mucho y saber hacer, pero no querer. Es como un Jaguar en un garaje. ¿De acuerdo? La personalidad es la predisposición a querer hacer, la motivación. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, nosotros al medir cualquiera de estos componentes estamos emitiendo una predicción. ¿Vale? Esto es importante. ¿De dónde se obtienen los perfiles del análisis del puesto de trabajo? No hay otra forma. Y dentro de las 4 componentes del perfil, los conocimientos y las destrezas son propios e idiosincrásicos de cada puesto o de cada área. ¿De acuerdo? Pero hay 2 taxonomías relativas a las aptitudes y a la personalidad, que no hay que investigarlas, no hay que simplemente decidir cuáles de ellas son las que este puesto tiene mayor importancia. El proceso selectivo. ¿Qué es un proceso selectivo? ¿Qué es lo que abarca? ¿Hasta dónde llega? Pues lo típico son las bases de convocatoria, donde se informa del puesto, cuáles son los requisitos, cuáles son los puntajes de los méritos, etcétera, y sirve básicamente para reclutar. Luego está lo que la mayor parte de la gente considera que es el proceso selectivo, que son las pruebas, los test, ¿de acuerdo? Pero luego la formación es parte del proceso selectivo, puede serlo. Carles lo ha dicho antes en su conferencia. ¿Por qué no un periodo formativo selectivo, donde haya una evidencia? Cuidado, los periodos formativos selectivos donde no hay directivos públicos profesionales se convierten en asentamiento de mediocres también, ¿vale? Es difícil que alguien que ha entrado decirle que después de su periodo de prácticas se va a la calle, ¿de acuerdo? Porque se produce una relación personal. Entonces ahí es difícil. Luego, después de la formación incluso hay periodos de prácticas. Por ejemplo, en la Policía Autónoma Vasca tiene un periodo de prácticas de 2 años, después del cual se emite un juicio. En definitiva, estos 4 fases clásicas son procesos selectivos. ¿Por qué? Porque hay selección donde hay decisión selectiva. Es la decisión selectiva la que determina dónde acaba tu proceso selectivo. ¿Cuándo es buena una prueba? Cuidado, voy a diferenciar entre constructo, o sea, contenido. La personalidad es un constructo, la inteligencia es un constructo, y la otra cosa que son las pruebas que las miden, ¿vale? Son 2 conceptos distintos. ¿Cuándo es buena una prueba? Cuando es fiable y válida. ¿Fiable qué es? Que mide bien lo que mide, ¿vale? Si ustedes van a una farmacia y se quitan los zapatos y se suben y se hacen así, y dicen 1,74, se van, vuelven al cabo de 2 horas, y si no les han estirado, se van, ponen así, pone 1,74. ¿De acuerdo? Constantemente lo mismo, ¿vale? Eso significa que es fiable, que se mide bien lo que se mide. Pero válido es que lo que estoy midiendo realmente es lo que quiero medir. ¿De acuerdo? Si yo, ¿qué significa que sea válido? Que estoy midiendo algo, una característica de la persona que es trascendente para hacer bien o mal el puesto de trabajo. Este es el concepto de validez. Matemáticamente están relacionados, porque la validez nunca puede superar el cuadrado de la fiabilidad. Entonces, esto es así. Bien. ¿Cuándo es buena además una prueba? Cuando no discrimina. Es decir, ninguna de las grupos, personas, sexos, religiones, cualquier característica de un grupo es significativa a la hora de obtener puntuaciones. Es decir, no por el hecho de ser hombre o mujer, blanco o negro, musulmán o católico, ese hecho no genera diferencia. La prueba, o por ejemplo, las pruebas de inteligencia en las que hay estudios que han determinado y han evidenciado que las personas de raza negra tenían puntuaciones significativamente menores que las de raza blanca. Se hizo el estudio y la razón fue la saturación cognitiva de bastantes pruebas de inteligencia, es decir, que tenían que tener conocimientos o aspectos de conocimiento verbal que no tenían desarrollados, como
los que si se hubiese hecho un test de inteligencia absolutamente fuera de todo comportamiento cognitivo, pues hubiesen dado igual como así sucedió. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sabe todo esto? Pues en el manual de la prueba o con estudios propios. Y pongo ahí MA, metaanálisis. ¿Por qué? Porque los psicólogos tenemos un problema con los estudios individuales y es que están llenos de artefacto estadístico. Entonces los tenemos que, digamos, limpiar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues metiendo muchos estudios y a partir de ahí utilizar una serie de técnicas estadísticas y llegamos a conclusiones que más o menos podemos decir que son casi definitivas, ¿no? Por ejemplo, la validez de la inteligencia en relación a puestos técnicos altos, complejos altos, es 0,70. Acuérdense del 0,31. Y si estoy digo 0,70. ¿De acuerdo? Eso que es muy importante. ¿Pero por qué? Porque hay muchos estudios con Ns de 20 y tantas mil personas, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ir a pruebas ahora. Esta es la clásica prueba que utilizamos en las oposiciones a la administración pública, la prueba de conocimientos. La típica de que hay una respuesta correcta y hay 3 distractores. ¿Vale? Esto es lo típico. O pruebas de respuesta corta, en la que se contesta un párrafo. Estas son las típicas pruebas de conocimientos. La más fácil es la de una respuesta correcta y 3 distractores. Estas pruebas son muy difíciles de diseñar. En contra de la opinión general que dicen, nada, esto es fácil, esta es la pregunta, yo pongo esta, la buena, y luego las otras que se parezcan, les pongo una trampa, que, pues, como le cambio la palabra, esto aquí le voy a despistar, si se la sabe y tal, ¿no? Es muy difícil de hacer bien estas pruebas. La capacidad de discriminación de la pregunta, la capacidad el nivel de dificultad de la prueba, son cosas que son previas y que normalmente no se suele hacer. Este es un gran campo de mejora. Las pruebas de desarrollo, que es escribir un poco o trozos pequeños sobre preguntas relativamente claras, esta es muy importante, sobre todo para entrar a la administración. Analizados los puestos de la administración vasca, las aptitudes por excelencia de todas las personas fueron la aptitud verbal, bien escrita, bien lectora, ¿de acuerdo? Muy importante la aptitud verbal. Esto suele tener bastante información. Tiempo limitado, no corto, ¿no? Normalmente se da un tiempo. El otro día en el BEC se daban para responder a la prueba de conocimientos, dieron 40 minutos. Pero también pasaron pruebas de aptitud y les daban 15 minutos. ¿De acuerdo? Pero estas son otras. La validez predictiva. A ver, ¿cuál es el valor de las pruebas de conocimiento? 0,48 por metaanálisis, ¿eh? O sea, no es que un estudio, no, muchos estudios, 0,48. Y la fiabilidad, 0,80. El umbral para decir que una prueba es fiable es cuando pasa de 0,70. ¿De acuerdo? Muchos estudios, el que esté interesado tiene mi correo y me dice, ¿dónde viene eso del 0,70? Pues yo le mando. Bueno. Pruebas prácticas. Las pruebas prácticas son aquellas en las que las destrezas ya existen en las personas y las queremos chequear, las queremos identificar o evidenciar. Entonces, las características de estas pruebas son que lo que va a hacer en la prueba se parece mucho a lo que va a hacer en el puesto de trabajo. ¿Vale? Por eso son prácticas. Son pruebas bien de simulación, bien de elaboración de proyectos, se les presenta un caso, en el que ese caso se les da un contexto, tienen que diseñar o luego diseñar una solución, ponerle recursos y luego evaluar. Estas son las típicas pruebas prácticas. Bien, la validez predictiva ha aumentado al era 0,54, pero este señor, hace 2 años, revisó los estudios y dijo que había un artefacto estadístico y le bajó a 0,33. Mi gozo en un pozo. Bien, no hay que hacer mucho caso a estos señores. A ver, son grandes científicos, pero no hay que hacer mucho caso desde el punto de vista de que están todo el rato pegándose entre ellos, ¿de acuerdo? Aunque no se salen de determinados umbrales, pero digamos que nos dan información suficiente como para poder decidir si usar o no o por qué. Y la fiabilidad es suficientemente alta. Cuanto más fiel es la prueba práctica a lo que va a hacer el trabajo, la fiabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque es más fácil ver si sí o si no, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y distintas personas coinciden en la puntuación. ¿Por qué? Porque se parece a lo que va a hacer. Pruebas psicotécnicas. Aquí entramos ya en terreno pantanoso. Bien, ¿qué son pruebas psicotécnicas? Pues las que miden inteligencia, aptitudes y personalidad. Se acabó. Estas son pruebas psicotécnicas. El EBEP permite hacer pruebas psicotécnicas, ahondando en lo que decía Carles de que podemos hacer, que no tenemos limitaciones normativas para hacerlo. Bien, fíjense, la aptitud mental general va
desde 0,39 hasta 0,74 en los puestos de alta complejidad. Les voy a poner un ejemplo de una prueba de inteligencia. Comenzamos. Aquí, perdón. Bien, fíjense, no voy a pasar muy adelante, que luego me puedo frustrar. ¿Cuál es el mecanismo que se está pidiendo aquí? Fíjense que les dan 3 para que la cuarta la identifiquen ustedes. La definición de destreza era forma estandarizada de resolver un problema. Como es inteligencia, no está estandarizado. Es forma de resolver un problema. ¿Por qué? Porque lo que les pide es que identifiquen la lógica que subyace en todo el tema. Usted lo que tiene que hacer, el acto inteligente es identificar la lógica de estas 3 de aquí, para determinar que la que viene luego cumple. ¿De acuerdo? Esto también está en la red y si no me lo piden y pueden pasar sábados a la noche interesantes en casa, cuando los invitados no se quieren ir. Bien, las aptitudes diferenciales. Hay 52 aptitudes diferenciales. En la administración pública utilizamos menos, utilizamos 7 u 8. ¿Vale? Y también ahí tienen los datos de su fiabilidad y su validez. El dato curioso de la investigación sobre las aptitudes es este de aquí. Que si ustedes miden la inteligencia, las aptitudes diferenciales solo añaden el 0,02. Es decir, la inteligencia es el gran constructo, cuyas aptitudes diferenciales están por aquí abajo, que son aprendizajes respecto de este gran de aquí. Si miden ustedes la inteligencia, miden todo lo demás. ¿Qué pasa con la inteligencia? Porque está muy mal vista en la administración pública. Porque si ustedes miden inteligencia y dan bajito, dicen, me están diciendo que soy tonto. Culturalmente tiene muchos problemas, muchos. Pero los datos son los datos. Y la personalidad va de 0,35 a 0,40. Ya les adelanto que el problema de la personalidad no es la personalidad, porque la personalidad como constructo es trascendental, pero tenemos muchos problemas para medirla. Si ustedes están en una posición y les preguntan a ver si oyen voces, en una escala de 1 a 7, 7 es aullidos, oyen, ¿no? Y 1 es no oigo nada, y si ustedes están jugando, como dice Carles, su trabajo de 30 años, ¿qué ponen? ¿Que oyen o que no oyen? Que no, aunque oigan, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante, porque son los cuestionarios autorreferenciados que normalmente nosotros siempre intentamos, hombre, una cosa es ser sincero, ya me lo dijeron en mi casa, pero otra cosa es hacer el bobo, ¿no? Porque aquí yo pongo que no, y luego que busquen, ¿no? A ver si. Y luego hay otro dato, que es que, bueno, eso os lo cuento luego. Las entrevistas, que es otra de las grandes actuaciones en selección, ¿no? Hay 3 tipos de entrevistas. Las entrevistas estas de, ¿y tú por qué quieres ser funcionario? ¿Y qué es lo que te ha traído? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué coche tienes? Y luego ya más graves y más duras que son, ¿te vas a quedar embarazada? Cuidado, estas son durísimas y además ilegales. Y además no tienen validez, es 0,20. No tienen validez. Aquí el objeto de esta entrevista es que el entrevistador o la entrevistadora se quede contento. Hace preguntas y repreguntas en función de hipótesis que está generando la persona que entrevista. No tiene las preguntas pensadas desde el origen. Entonces, estas entrevistas son muy malas. Lo malo de esto es que la mayor parte piensa que las entrevistas son esto. Y no. Fíjense, convencional e estructurada. Si usted determina las preguntas que va a hacer en función del puesto de trabajo y además le hace las mismas preguntas a todo el mundo, la validez pasa a 0,42, aunque la fiabilidad no llega a 70, pero ya llega a 0,42. Luego ya empezamos. En cambio, si ustedes hacen lo que nosotros llamamos la entrevista conductual estructurada, que es comportamientos laborales identificados en el puesto de trabajo objeto de la selección, identificados los elementos críticos y los ejemplos de bien hacer y mal hacer, y preguntar sobre ese tipo de comportamientos que son necesarios para el puesto en una entrevista en la que solamente puedes hacer este tipo de preguntas, no qué te gustaría, qué harías tú, sino qué has hecho,
¿En qué se ha visto? ¿Cuáles han sido los efectos? ¿Quién me puede corroborar esto? Fíjese, aumenta hasta 0,62 en desempeño de tarea y 0,51 en desempeño general. Nosotros estudiamos el comportamiento de la entrevista conductual estructurada que hicimos durante más de 10 años y hay un artículo publicado sobre cuáles son la fiabilidad y la validez de esa entrevista y las reacciones de los participantes. Si no lo encuentran, me lo piden que se lo mando, porque han dejado de pagarnos sobre esto. No hay problema. Luego, para que vean una entrevista de estas, real, de que la diseñé yo, a ver. Bien, esta es una entrevista real del puesto de asesor, letrado asesor, que la diseñé hace mucho tiempo, pero independientemente hay una serie de dimensiones que se les ofertaba a las personas que estaban desempeñando este puesto ya, y había una vacante y teníamos que cubrirlo, ¿no? Entonces hay una serie de dimensiones que ellos valoraban de 1 a 7. Bueno, el resultado de todo esto, más una consistencia, a ver, todas las personas que lo habían evaluado qué consistencia tenían, para ver si llegamos a una serie de aspectos que eran los que se tenían que... He puesto en rojo esto sin querer, pero excepto elaboración de normativa, que debería estar en negro, porque esto es muy comprobable y es muy fácil de ver, o fácil o comprobable, las otras son innovación e iniciativa, serían muy difíciles de evaluar, ¿vale?, en una entrevista. Son difíciles porque los aspectos de innovación, traer los anclajes conductuales a ejemplos con los cuales puedas puntuar, son difíciles. Pero bueno, a lo que iba, quería llegar más adelante. Aquí, estos son los incidentes críticos que se pedían sobre cada una de las dimensiones que nos habían salido, pero que llegar al formato de la entrevista. Miren, había una introducción contextual a la persona que va a hacer la entrevista y luego se le hace la pregunta general. Por favor, indíqueme la última vez en la que usted aplicó una normativa a una situación y ello respaldó un argumento, un informe y por ello dejó claro el valor añadido de su puesto. ¿A qué situación se refiere? ¿Qué normativa es la que aplicó? ¿Qué otras normas podía haber hecho? Esta pregunta es mala. No, ¿qué usó? ¿Qué hizo? Siempre es para atrás. No podía haber hecho. En el momento en que a la persona en una entrevista le sueltas las amarras, ya empieza a funcionar otra serie de factores, como es su competencia social, los aspectos de labia que puede tener, etc. Hay otra serie de factores que ya empiezan a desvirtuarte el valor de la pregunta. Y el instrumento con el que captábamos Esta es la hoja con la que captamos. Nosotros tomábamos notas aquí. ¿Quién nos puede hablar de esto que me has dicho? Importante, para que vieran que si nos mentía podíamos comprobarlo. Y estos son los anclajes que les dábamos al entrevistador y a las personas que evaluaban, de tal manera que luego nos medíamos a ver en qué nivel de acuerdo habíamos llegado. Vean, aquí, por ejemplo. Ven, el presidente, el secretario y el entrevistador han dado estas puntuaciones. Nuestro nivel de acuerdo es 0,74. La fiabilidad de interjueces es 0,74. Pasa de 0,70, la entrevista es válida. ¿De acuerdo? La puntuación que ha obtenido y ya está. Bien, esto es una entrevista de por qué hizo hará, con el modelo por qué hizo hará y basado en comportamientos laborales identificados en un puesto. Esta tiene bastante más validez. Personalidad. Aquí entramos en terreno yuyu. Bien. ¿Qué es la personalidad? La predisposición heredada y aprendida de comportarnos. ¿De acuerdo? Predisposición, ¿vale? Hay dos aspectos dentro de la personalidad. Lo que es el estado, cuando Carles decía que hay gente que está loca, sí, el 5% de la población está loco. Ustedes ya lo habrán notado en la administración, porque como esto no se mide, excepto para gente que lleva pistola, para entrar a la administración, una prueba de conocimientos larga, pero pues está más tarao que... pero ser muy bueno, ¿no? Eso es una de las características de la psicopatía. Y luego están el rasgo. Los 5 factores que ahora les voy a explicar tienen 20 rasgos, que son estos de aquí. Mira, les voy a enseñar los rasgos para ser directivo. Hay una cosa interesante respecto de la personalidad. Por ejemplo, la estabilidad emocional tiene estos rasgos: ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia, impulsividad y vulnerabilidad. En cambio, la versión contraria de la vulnerabilidad, que es la resistencia a la crítica, es un valor muy importante para ser líder. Vamos, que te da igual, ¿no? Que te van a criticar, pero te da igual, ¿no? Esto es una característica de la estabilidad emocional. Otra característica muy importante para ser líder,
la dominancia. Lo contrario es el espíritu gregario. ¿Ven? Este es el problema de la personalidad, que tiene polo positivo y polo negativo. Y no es una cosa que digas a partir de un umbral está bien, sino que los excesos, los elementos extremos son malos, son negativos. Bien. La personalidad predice más el desempeño contextual. El desempeño contextual lo que hace es aquellos comportamientos de la gente que facilitan que tú u otros hagáis determinadas cuestiones. Si ustedes piensan en tres características o adjetivos de un compañero suyo o compañera que les caiga mal, piénsenlas, no me las digan, y ahora piensen en otras 3 características de un compañero o compañera que les caiga bien. Casi todas serán de personalidad. Luego, la personalidad está presente. Estos son los 5 rasgos de la personalidad: la conciencia, la estabilidad emocional, la amigabilidad, la extroversión y la apertura a la experiencia. No me detengo en ellos porque los tienen ustedes y los tienen explicados en la ponencia. Bien, ¿qué predice y cuánto? Con los instrumentos que tenemos de cuestionarios autorreferenciados mide poco, fíjense. Para un desempeño del puesto, el único factor que mide algo que supera el 0,31 es la conciencia. Para puestos de complejidad media, 0,36, este estudio del 2017 ha llegado a 0,25. Y también ha habido aquí una serie de correcciones desde la fecha del 2004 hasta el 2017. Bien, aquí tenemos un problema los psicólogos, porque sabemos que es importante, pero no tenemos datos. Los datos son malos. De hecho, hubo una época en los 80 que se propugnó olvidarnos de la personalidad, porque no la podíamos medir. Pero después, con el metaanálisis, se ha ido recuperando. Y luego, al final de la ponencia, les voy a explicar más. Hay otra característica, y es, hay una parte de la varianza de todo lo que es personalidad que no hemos conseguido pillarla, y le llaman el factor 6. Pero eso es una fuente de error cada vez que utilizamos desde el punto de vista investigador. Está influida por el contexto. No es lo mismo yo oigo voces en mi trabajo que yo oigo voces en mi casa. ¿Vale? Yo en el trabajo no oigo, en casa sí, ¿no? O yo soy una persona muy extrovertida en mi casa, pero en mi trabajo no. Esto se llama contextualizar, ¿de acuerdo? Luego, el formato de respuesta. Normalmente los cuestionarios de personalidad son de 1 a 7, en un gradiente, de muy desacuerdo a totalmente de acuerdo. Ahora hay otro tipo de formatos de respuesta que son las ipsativas, en las que la persona ya no tiene que emitir un juicio de grado, sino que escoge. Entonces, yo aprendo mejor si, sintiendo, observando, pensando, haciendo. Escoges, ¿no? Este tipo de respuestas está facilitando la captación de medir bien la personalidad. Y luego es la fuente. Se ha comprobado, curiosamente, que si hay terceros evaluando la personalidad de alguien, es más válido que el que se evalúa a sí mismo. Me dirán, sí, pues como a mí me evalúe aquel, no. Normalmente hay que buscar personas que no estén excesivamente contaminadas, ¿no? Estos son datos. Hay otro aspecto muy importante de la personalidad. ¿Por qué estoy insistiendo tanto sobre personalidad? Porque las destrezas críticas que vienen de los puestos que he identificado, que son los del futuro, tienen a la personalidad como uno de los elementos fundamentales. Entonces, hay otro aspecto muy importante que es la combinación de los 5 factores. Vean la integridad, 0,37, pero vean tolerancia al estrés, 0,42. Juntando, mezclando los distintos factores de personalidad, aparecen estos compuestos que dan mucho valor al valor de la personalidad. Por ejemplo, orientación al logro. Ustedes habrán visto que hay gente cuya orientación al logro es al aprendizaje y a otros a la ejecución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi caso es una orientación al logro, y mi jefe se queja, fundamentalmente al aprendizaje y menos a la ejecución. ¿Vale? Y hay otras personas, hay otros compuestos, como es por ejemplo la autoeficacia, que está compuesto de estabilidad emocional, y otros compuestos como son la autoestima y el ser dueño de tu actuación. Luego, la creatividad, que es una de las competencias críticas que surge del estudio, son inteligencia, extroversión y conciencia. Y luego está las tipologías, la vocación. Hay personas que son investigadoras, artísticas, sociales, emprendedoras o convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos puestos de trabajo, a la hora de determinar el perfil de personalidad que nos puede interesar, utilizamos estos componentes de aquí, estos aspectos, mezclando los factores de personalidad. ¿Se puede engañar a la hora de contestar en la personalidad? Sí, ya se lo he explicado. ¿Cómo se engaña? Pues con dos aspectos, uno más grave que otro. El manejo de impresiones es que tú sabes que oyes, pero voy a poner no. Tú manejas la impresión, estás controlando lo que quieres parecer.
Pero el peor es el autoengaño, que es el que tú te crees algo que no eres, ¿no? Este es el peor, ¿no? Pero también ocurre. ¿Afecta a la validez? Más o menos. Hace unos años se decía que no. Ahora se empieza a ver que sí genera una serie de errores. Entonces, ¿cuánto se engaña? Pues también tenemos el dato, 0,38 desviaciones, que si tienes una puntuación de 50 puedes llegar a 54. Si te ponen la prelación del proceso selectivo, puedes quedarte sin el puesto. ¿De acuerdo? O sea que es una realidad, que el engaño afecta. Aunque del 50 al 54, a lo mejor... Pero desde el punto de vista global, los psicólogos que han estudiado este tema dicen que es una conducta adaptativa también. Para mí es una forma de salir del problema que tenemos con medirla. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante de los procesos selectivos, la percepción de los candidatos. ¿Qué les parece a los candidatos el proceso selectivo? ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales ellos valoran positivo o negativamente un proceso selectivo? Pues miren, la justicia distributiva y la justicia procedimental. La justicia procedimental es que el proceso sea claro, obvio, transparente, y la justicia distributiva es que haya equidad en la decisión. ¿Y eso de qué está formado? Pues de todos estos aspectos de aquí. ¿Cuáles son las pruebas mejor vistas? Las que los candidatos o candidatas entienden que son mejores. Los conocimientos, las entrevistas, los candidatos no las entienden malas, dependiendo de qué tipo de entrevistas. A mí muchos candidatos me decían, coño, yo creí que iba a ser la típica entrevista, pero esto sí que es una entrevista de fuste, porque realmente me ha preguntado cosas que tenían que ver con lo que pretendo del puesto. Las pruebas de trabajo y los currículos, estas son las que están mejor vistas. Las peor vistas, los test de personalidad, la test de inteligencia, las referencias, los contactos personales y la grafología, que tiene 0,04, el negativo. Ahora vamos a combinar las distintas pruebas para ver cuál es la validez. Inteligencia más entrevista más factor conciencia, 0,86, muy alto. Y no hay solapes entre ellas, porque lo que quiere decir esto es que las pruebas se superponen. ¿De acuerdo? Miren esta que es la clásica de la administración pública. Entrevista, conocimiento del puesto y valoración de méritos, 0,66, no está mal, pero hay un solape de un 43%. O sea que las tres pruebas tienen un 43% de mismos contenidos. Eso se llama, perdonen por la palabra, multicolinearidad, es decir, que están mezcladas las variables, que no son puras, no son ortogonales. ¿Vale? Y la prueba práctica, y este es el ranking inferior. Vean dónde están las oposiciones de las administraciones públicas. Esta línea gordita son los temarios de las oposiciones, 0,48 en el ranking inferior. Currículum y los años de experiencia, que también van a ocurrir, las pruebas prácticas. Bien, en todo este ranking de pruebas, fíjense dónde están las oposiciones, según la ciencia, ¿eh? Es para pensarlo, ¿no? Bien, la decisión selectiva. ¿Cómo se suele decidir quién entra o quién sale? Normalmente es la prelación, puntuación, sumadas, y el orden es el que determina quién entra, ¿no? Hay otras formas, como por ejemplo, si ustedes hacen una relación entre las pruebas y las evaluaciones de desempeño, pueden obtener el algoritmo que dice Jorge, ¿no? Y les dirá cuánto pesa cada prueba para determinar la puntuación de la persona. Pero tienen que haber hecho el estudio de validez, ¿no? Hay otra posibilidad, y es que ustedes dicen, tengo 2.600, me tengo que quedar con 300. Eso es un ratio de 0,80, o sea, 85. Bueno, pues ese ratio de aquí le da a usted, en estas tablas de aquí, que no voy a poner, una Z. Despejan la X, tienen la media, la desviación típica de las puntuaciones y les dice en cuál es la nota de corte. ¿De acuerdo? Es otra técnica. Bien. Bien, todo esto es lo que dice la investigación. ¿Y ahora por qué no nos hacen caso en estos planteamientos? Primero porque no tenemos los elementos validados porque no hay evaluación de desempeño, insisto. Pero aun y todo, sabiendo todos estos temas, ¿por qué hay una brecha entre la investigación y la práctica? Pues mire, por lo que se llama la teoría institucional, que es el ser visto como válido, racional y razonable para los actores sociales, entre los cuales está el sindicato, ¿vale? No solo, pero entre los cuales están los sindicatos. Entonces, he hecho una investigación sobre este tema. Este es el ranking de las razones por las cuales se deciden los procesos selectivos. La primera son las consideraciones legales. La segunda, las consideraciones económicas, lógico. La tercera, la reacción de los participantes. La cuarta es la validez predictiva. La cuarta. Por lo tanto, se fomente la investigación sobre validez en la administración. Es raro.
La quinta es la presión mimética, quiero hacer lo mismo que hacen otras. Y la última es promocionarme como persona que estoy haciendo unos procesos selectivos. Pero lo que yo les he explicado es la cuarta, no es la primera, cuando desde el punto de vista puramente de eficacia selectiva debería estar desde las primeras. Bien. ¿Cuáles, a mi juicio, los criterios para diseñar un proceso selectivo? Primero, la objetividad de las pruebas. Si ustedes tienen pruebas que son muy objetivas y descartan personas, utilicen la primera, si tienen grandes números de gente. Porque cuando una prueba que sea muy objetiva y que se corrija rápido, van a eliminar suficiente número de gente como para poder seguir los procesos siguientes donde podrán afinar más, ¿no? Segundo, el criterio es, esta prueba mide mucho o predice poco. Este es otro, ¿no? Luego la sensibilidad de la prueba. ¿A cuántos es capaz de discriminar, de quitar, de liberar, de suspender o de aprobar, ¿no? Luego, al punto de vista del candidato, si la prueba es muy parecida al puesto que va a hacer, es muy bueno desde el punto de vista de lo que son los litigios posteriores y luego el costo de la prueba y el proceso. Bien, ahora entramos en un terreno un poco más fashion, un poco más de... La Comunidad Europea aceptó que estos 5 factores de aquí eran los factores de cambio de la sociedad europea en los próximos años. Se llama la metodología STEP. Entonces son factores sociales, las sociedades envejecidas, el incremento de la población joven de países de fuera de Europa, las megaciudades, etcétera. Tecnológicas, el cloud technology, Internet de las cosas, robótica. Las económicas, el crowdfunding, el crowdsourcing, la transición a la economía circular. Bueno, aquí hay una serie de aspectos que son los que la Comunidad Europea ha aceptado que son los elementos realmente de cambio, ¿no? Estos son los esenciales para la administración. El envejecimiento, el cambio demográfico, la diversidad cultural, la concentración, etc. Estos son los resultados de aplicar este planteamiento en una comunidad autónoma. Salud. ¿Cuáles son los aspectos donde realmente vamos a cambiar? Conciencia y preocupación por la salud, la atención no presencial, la atención a personas dependientes, las enfermedades crónicas o cronificadas. Hay mucha gente que tiene cánceres y no muere, pero está en cronificación, lo mismo en aspectos de enfermedades cardiovasculares, y las epidemias. Bill Gates dice que estemos preparados para una gran pandemia. Educación. Ya se acabó los tiempos en los que terminábamos la carrera y dejábamos de estudiar, esto se ha acabado, ya estamos en una circunstancia de aprendizaje constante, el concepto que se llama learnability, los aprendizajes personalizados que te diseñan el proceso de aprendizaje que quieres, los nuevos enfoques en la metodología y la brecha tecnológica. Cuidado con esto, porque hay un autor que se llama Cowen que dice en un libro que se llama The Average is Out, o sea que se ha acabado el punto medio, que la sociedad está dividida en una pirámide así y en otra superpuesta así. Y aquí hay un camino estrecho para pasar de los de abajo a los de la élite del conocimiento. Es un camino muy estrecho. Es un tema interesante. Pero hay una brecha de complejidad. Va a haber gente que va a dominar una complejidad y va a haber mucha gente que no la va a dominar, ¿no? En urbanismo, vivienda y medio ambiente, planificación urbanística, codiseño, transporte autónomo, TICs, infraestructuras, de esto os hablaba antes, Carles, preocupación por el medio ambiente, energías limpias, residuos cero. ¿Por qué os enseño todo esto? Y esto es en administración y gobernanza. Gestión online, canales digitales, desubicación de las administraciones públicas. Mucha gente va a ser funcionario y no va a tener que ir todos los días a trabajar, va a estar desubicada la administración. Perfiles tecnificados, etc. ¿Por qué os enseño esto? Porque con esos datos de los resultados de la aplicación de la metodología STEP a buscar qué puestos eran los que con esos datos iban a estar o iban a tener más influencia, yo fui aquí, que esta es una página que yo aconsejo que entren y la vean, en la que miren, por ejemplo, yo la pongo aquí, lo tengo que poner en inglés porque es inglesa, es americana, ¿vale? Entonces, yo le digo que lo busque y entonces me vienen aquí los puestos que han sido llamados por ese descriptor. Entonces aquí me viene este puesto que además pone Bright Outlook. ¿Qué significa esto? Que este puesto tiene una enorme posibilidad de avance y de ganar más y de ganar presencia y de no morir, por ejemplo, por la robótica, ¿no? Entonces, si tú pinchas en el puesto y le dices detalles,
¿qué es lo que te dice? Todas las tareas del puesto, las destrezas tecnológicas, las herramientas, los conocimientos, las destrezas puras, las aptitudes, las grandes funciones que tiene que hacer y determinados aspectos de contexto, etcétera, etcétera. Más luego también te viene aspectos de dinero, de salario. Bien, yo he cogido esta de aquí, las destrezas estas, de los puestos que me han salido utilizando la perspectiva esa de la sociedad, y me han salido estos puestos de aquí. También los he mandado para que los tengan, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que, según esta página, van a ser los más trascendentes a medio plazo, de puestos que ahora existen, ¿de acuerdo? Y estas puntuaciones de aquí son el porcentaje de crecimiento que van a tener esos puestos en los próximos 15 años, siempre 15 años. Entonces, los vascos tenemos esto, que también está el de libre acceso, que si ustedes entran en este Future LAN, LAN en euskera es trabajo. Entonces, ustedes pueden comparar, por ejemplo, puestos de administración con técnicos y profesionales o puestos de oficina. Le dan aquí a comparar y les dice cuál va a ser su proyección. Como pueden ver, los puestos técnicos, profesionales y científicos suben y los puestos del sector de administración pública, defensa y seguridad obligatoria se mantienen y los que empiezan a bajar son los empleados de oficina. Esto corrobora lo que se estaba diciendo de los puestos de auxilio administrativo. ¿Vale? Bien, hay varias páginas de estas. Habiendo cogido todas las destrezas de esos puestos... Ah, no, perdón, esta es otra página. La Singularity University, que estos son el top del top, del super, de lo que es el futuro, y esto es la Singularity University es una universidad entre Google y la NASA, y están allá los supercabezas, ¿no? Entonces ellos tienen en esta página estos puestos que son los que a su juicio a partir del 2030 van a existir y no existen, ¿vale? Entonces ellos han concretado esto, tienen esta página de aquí, en el documento que les he mandado en el fondo tienen el link para poder llegar a esto. Este es un artículo muy interesante sobre cuáles van a ser y qué es lo que hacen, ¿no? Yo se lo he traducido, pero es interesante que vayan a... Estos van a ser los puestos más importantes. Bien, las destrezas que me han salido después de haber investigado todos los puestos que surgían de ese análisis de perspectiva son estas. Y las están subrayadas las que coincidimos. Mi estudio, que no es válido, no es científico ni nada, es simplemente de una medida de qué de veces me salía la destreza esa, y subrayados los que coinciden con la Singularity University. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos selectivos del futuro deberían centrarse en aspectos como estos de aquí, en medir este tipo de destrezas. El conocimiento también, pero como ha dicho Carles también, el conocimiento tú tienes que utilizarlo porque tienen que hacer un esfuerzo y porque necesitas para limpiar todo un gran grupo de personas. Pero lo que no se justifica es que tires 4 años, porque además el conocimiento está en la red. Luego lo que te importa no es tanto lo que ellos no saben, sino las destrezas que implica utilizar ese conocimiento en determinados contextos, que son destrezas críticas, ¿vale? Son estas. Entonces, aquí están las definiciones que os lo he mandado. ¿Y esto de aquí qué significa? Pues mirar, la de veces que ha aparecido esta destreza, cuántas veces y qué peso relativo tiene respecto de todas, y he cortado aquí porque se supone que desde aquí abajo hasta aquí arriba son las que, si nos centramos en ellas, no estaremos echando agua fuera del tiesto respecto de lo que son las competencias críticas del futuro en la administración. Esto es importante, ¿vale? Hay otra página también que es lo mismo que os he enseñado de ONET, pero en bonito, ¿vale? Se llama Data USA. Puedes comparar puestos y te dice muchísima más información, pero la fuente es la misma, es ONET, ¿de acuerdo? Y aquí os puede dar mucha idea de los puestos, cuáles son los que van a evolucionar y cuáles son los componentes de conocimiento, de destreza, etcétera, que son necesarios. Esta también está muy bien. Hay muchas páginas de estas, ¿eh? Bien, las destrezas del Singularity University son estas. Ellos entienden que los que son elementos cruciales, que van a ser elementos diferenciadores de buenos y malos trabajadores, son estas de aquí. Ahora fíjense, pensamiento crítico, resolución de problemas. ¿Qué es? ¿Es conocimiento? No.
Colaboración en red, liderar la influencia, no. Agilidad y adaptabilidad, no. Iniciativa y emprendizaje, no. Eficacia en la comunicación oral y escrita, ya lo hemos hablado. Analizar, evaluación e información, ya lo hemos hablado. Inteligencia. Curiosidad e imaginación, personalidad. ¿Se dan cuenta? Cómo el planteamiento de conocimientos rebaja su importancia, pero donde son las frontline, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a innovar, que todo esto era para llegar a innovación en selección. ¿Cuáles son los criterios con los cuales podemos decidir que la innovación es buena o mala? Miren, si la innovación permite explicar mejor en la práctica y por ciencia la relación que hay entre las variables de las OPEs y la relación del desempeño, la explica mejor porque aumenta la fiabilidad, porque aumenta su validez predictiva, porque no da falsos negativos, porque no discrimina por razones que no sean por el trabajo, etc. Estos son los criterios a partir de los cuales la innovación se puede chequear. Vamos a ver conclusiones. La gente que hace selección con redes sociales, ¿vale? Que las hay, en las empresas privadas las hay. Miren, el uso de LinkedIn es el 85%, de Facebook es el 78%, de MySpace 13% y de Twitter 11%. Bien. Los criterios a aplicar en este caso es, ¿todo el mundo tiene el mismo acceso a las redes? ¿Todo el mundo que va a un proceso selectivo tiene la posibilidad, por su wifi, por su cable, por su fibra, acceder a estos? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo es la cuantificación? Porque yo necesito un dato numérico para poder emitir la predicción. Es cómo se consigue la cuantificación. La consistencia de la medida. ¿Todos están midiendo lo mismo? La fiabilidad. El que contesta es la persona que se presenta, o su primo, o su madre, o su hermano, o el listo, o el alcalde que se presenta por su hijo, ¿no? Etcétera. La validez de constructo. La validez de constructo. ¿Realmente estoy midiendo lo que quiero medir con esa página? ¿En esa página se ha metido realmente lo que me interesa? ¿Discrimina a las personas? ¿Hay personas que tienen no acceso a estos temas? Bien, hay una tesis doctoral de la Universidad de Ontario del año pasado que dice esto. Se recomienda que después de todo una tesis de muchísimo artefacto estadístico y muy seria, pues al final concluye. Se recomienda que los responsables de selección eviten usar la información de las redes sociales como parte de sus sistemas de selección hasta que se pueda llevar a cabo más investigación sobre su validez. Así que eso de vamos a hacerlo a través de las redes y tal, cuidado, que nos la damos, ¿vale? Big Data, otra cosa que también está muy de moda. Cuando vayan a juzgar el Big Data, acuérdense de las 3 Vs. Volumen, velocidad y variedad. Miren, Cohen, en el año 1988, sacó un libro importantísimo para nosotros, que decía que con 1.300 personas se podía demostrar al 95% de seguridad la relación que había entre variables independientes, pruebas y desempeño. Con 1.300 personas. Es decir, no es necesario el Big Data para hacer pruebas de investigación en selección, ni para tomar decisiones relativas a los mejores procesos selectivos. Velocidad. Con un ordenador que tenga un procesador i7, que tenga 16 GB de RAM y 1 TB, ustedes no les hace falta el Big Data. Entonces, variedad. Hay gente que le encanta mucho lo del Big Data para hacer este tema simplemente porque es novedoso, porque tiene el factor apertura a la experiencia de personalidad, lo tienen muy alto, entonces tienen que ser todo nuevo. Aunque el otro sea bueno, pero es viejo, a por lo nuevo. Entonces, en esos casos hay gente que, por ejemplo, utiliza el Big Data y hay gente que analiza todas tus transacciones económicas y han establecido un constructo nuevo que se llama, ¿cómo se llama? Valor de crédito. Es decir, si eres más o menos fiable, independientemente de la invasión de intimidad, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué mide el valor de crédito? 2 cosas que ya teníamos, que era la conciencia, que es el factor conciencia de personalidad, y la inteligencia. Adquisición de talento, ver cómo se mueve mucha gente por todas las redes para identificar personas que son más o menos importantes. Bien, independientemente de eso, independientemente de la invasión de intimidad, si se aceptara que eso fuera así, se podría establecer un observatorio constante en el que los Big Data estuvieran mirando constantemente datos e información de personas que aceptan que se utilice la información de sus datos para poder hacer reclutamiento. La ecuación y el algoritmo que hemos hablado podría utilizarse en muchos procesos selectivos con Big Data para llegar a establecer refinamientos del poder predictivo de determinadas pruebas
pero implicaría que en todos los casos hay evaluación del desempeño. Se dan cuenta que siempre nos topamos con la piedra, que es la evaluación del desempeño. Métodos. Innovación en cuanto a métodos. Pues miren, las redes sociales nos permiten hacer pruebas donde ya no hay saturación cognitiva, porque puede haber simulaciones, vídeos, situaciones en las que las personas están desempeñando casi cercanamente el constructo que se pretende medir. Ya, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de aspectos de brainstorming, relaciones entre personas a través de Skype, etcétera, donde los aspectos conductuales están mucho más fáciles, ¿no? La propia aspecto de la digitalización exige estructuración, estandarización, patrones, etcétera, que mejora la fiabilidad. Las webs facilitan las instrucciones comunes. Y luego en personalidad hay unos datos que son esperanzadores, que son, por ejemplo, ¿se acuerdan que les he dicho que no era lo mismo oigo voces en el trabajo que oigo voces en casa, ¿no? Lo que se llama la contextualización, ¿no? Bueno, pues hay un estudio del 2012 donde la personalidad pasó de 0,11 a 0,24, que no es para echar cohetes, pero aumenta. En cuestión de si terceros te evalúan, en el rasgo extroversión pasa de 0,8 a 0,25. Hay esperanza. 0,9 a 0,24 en otro estudio del 2011. En que si las respuestas son, como les he enseñado, las ipsativas, aquellas de yo aprendo mejor sí, ¿no? Esas pasan de 0,8 a 0,46. En definitiva, sí hay innovación cuando en métodos conseguimos que lo que era varianza de error, que era mido mal por el propio método, y no mido lo que tengo que medir, se transforma en realmente varianza del contenido. Esas son posibilidades de innovación. Conclusiones, para acabar. La importancia relativa de los conocimientos declarativos. A ver, cuando una persona se tira 4 años haciendo una posición que ha quemado 6 chándals, no le han visto, y se ha demacrado, esta persona ha demostrado varias cosas. Una, que tiene capacidad de esfuerzo, que tiene estabilidad emocional, 2 factores de personalidad, que además de eso tiene inteligencia, porque se ha metido un tocho tremendo en poco tiempo, o muchos, ¿no? Entonces dicen, no, si las pruebas, las oposiciones, realmente los que entran son buenos, no estamos hablando de eficacia de la selección, estamos hablando que se podía hacer el mismo con mucho menos. Y entonces lo que tendríamos sería muchos menos falsos negativos, personas que no han podido entrar cuando podían haber entrado. ¿De acuerdo? Y por último, las competencias críticas hablan de 2 aspectos muy importantes, que son la inteligencia y la personalidad juntas. El problema de la inteligencia son los aspectos de saturación cognitiva y cómo diferenciar los grupos, y la personalidad, el problema que tenemos, y estamos en ello, y espero que avancemos en ello, en que aprendamos a medirla mejor, porque importante es muy importante. Yo creo que es más importante hacer bien antes que innovar. Creo que tenemos posibilidades de hacerlo mejor con lo que tenemos, mucho, no es necesariamente tenga que ser muy innovador, sino que tenemos muchas posibilidades de hacerlo bien, pero hay que atreverse. Y luego hay que innovar lento, con rigor, y eso implica muchos estudios. Y siempre con la condición de que hay que utilizar siempre, o por lo menos tener una variable pendiente, que es el desempeño. Sin desempeño solamente habremos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gorriti, por su intervención. Ya estuvo con nosotros el pasado año en esta jornada, así que esperamos volverla a ver en futuras ediciones. Gracias. Y cierra esta ronda de intervenciones Jorge Fondevila Antolín.